Llegamos hoy al capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos ante nosotros el último capítulo en el cual Pablo habla sobre las divisiones y los partidos que existen en la iglesia de Corinto. En este capítulo, él habla sobre las condiciones de los siervos de Cristo y qué es lo que debe controlar la conducta cristiana. Notemos ahora cómo comienza él este capítulo 4. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa en este maravilloso versículo. Nosotros todos en realidad somos siervos, servidores de Cristo. Cada creyente es un ministro de Cristo. No importa qué o quién sea usted. Una de las razones por las cuales hacemos esta declaración es porque es muy fácil decir hoy en la iglesia, bueno, Él es mi ministro. Y quisiéramos ser siempre amables, pero también deseamos ser firmes. No somos su ministro, amigo oyente. Confiamos que somos el ministro, el siervo de Cristo. Somos responsables ante Él. Por tanto, usted, amigo oyente, no tiene ningún derecho de juzgar a otros, especialmente aquellos que creemos están haciendo la voluntad de Dios. Porque en realidad el ministro, el siervo, está ante un tribunal mucho más alto que usted y que yo. Ahora Pablo va a mencionar esos tres tribunales aquí ante los cuales debemos comparecer todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar tres juicios. Y Pablo lleva su apelación de uno al otro. Ahora usted puede notar que él también dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un administrador es aquel que tiene a su cargo el entregar las cosas que están en un hogar, en una casa, la comida, por ejemplo, la ropa y toda esa clase de cosas. Un siervo, un ministro en este día, en ese mismo sentido, tiene que administrar, o sea, entregar las cosas que pertenecen a la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dio esos misterios del reino, y podemos decir de paso que aquí tenemos la primera referencia a ese misterio. Se nos dice aquí que somos administradores de los misterios de Dios. Pues bien, identifiquemos entonces esos misterios. Los misterios son esas cosas que anteriormente no habían sido reveladas. Y los misterios son esas cosas que no han sido entendidas por el hombre natural. Él no las puede comprender. Solo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de Cristo y mostrárnoslas a nosotros. Y ese es el misterio, y también el Evangelio, y en realidad es la palabra de Dios. Somos, pues, administradores de los misterios de Dios, y está a nuestro cargo dispensar eso. Ahora, en los misterios del reino de los cielos, en el discurso que pronunció el Señor Jesucristo allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, Él finalizó diciendo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Bueno, no sabemos si ellos comprendieron o no, quizás no lo hicieron en esa oportunidad, pero Él no dijo eso de que ellos no lo entendieron, ni tampoco dijo que lo habían hecho. Lo que Él dijo fue, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, allá en el versículo 52 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Eso es lo que un administrador tiene que estar haciendo en el día de hoy, sacando las cosas nuevas y viejas que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora cualquiera puede decirnos, bueno, yo he oído eso antes, eso mismo que se predicó en el día de hoy. Y yo siempre puedo contestar, yo soy un administrador y puedo sacar las cosas viejas tanto como las nuevas. Así es que hoy sacamos algo de lo viejo. Lo siento mucho de que no le haya gustado, pero esa es mi actividad. Yo debo presentar las cosas nuevas, así como las viejas. Somos administradores de los misterios de Dios. ¡Qué hermoso es eso! No podemos pensar en una vocación mejor que esta. En realidad, todos nosotros somos ministros, siervos de Dios. Usted, aunque no lo sepa, es un predicador y espero que no se enoje conmigo por decirle eso. Había un hombre que vivía cerca de una iglesia evangélica, y este hombre era un borracho empedernido, era un alcohólico, un verdadero borrachín. Él vivía con su madre y ella era una persona muy creyente, maravillosa. Cierta vez, esta anciana le pidió al pastor de esa iglesia que hablara con su hijo. Él era ya una persona madura. Un día, al verlo en la calle, le invitó a que pasara a conversar en su despacho. Ahora eso no fue muy difícil de hacer. Luego de haberse sentado cómodamente, el pastor le contó francamente que él era una persona muy triste de ver. Estaba en una triste condición. Él estuvo de acuerdo con todo lo que el pastor le dijo. Luego le dijo el pastor, ¿sabe que usted es un predicador?
Y el hombre entonces se levantó violentamente y le dijo al pastor, no me llame eso, porque si lo hace, lo voy a golpear. Ese hombre no se preocupaba de que alguien le llamara borracho o alcohólico, pero no quería que de ninguna manera se le llamara predicador. Pues bien, amigo oyente, todos nosotros somos predicadores. Y amigo oyente, nosotros predicamos por medio de nuestras vidas alguna clase de mensaje. Usted está diciendo a los que le rodean, al mundo entero, está contando algo por medio de su vida. Eso no se puede evitar. Yo vivo mi vida hacia usted y usted vive su vida hacia mí. Esa es la forma en que vivimos, esa es la clase de influencia que tenemos. Por tanto, todos somos siervos y si somos creyentes, ¿qué clase de mensaje estamos dando? Lo importante aquí no es que el administrador sea una persona elocuente o que él tenga muchos dones. El versículo 2 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y permítame leer eso otra vez. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nos demoramos mucho tiempo en aprender eso en la iglesia, y créanos, amigo oyente, que eso es algo de suma importancia, quizá lo más importante de todo, que cada uno sea fiel. Hay muchos que recibirán recompensa un día, no por las cosas grandes que hayan hecho o porque hayan tenido un don muy especial, sino por la manera en que sirvieron. Ellos fueron fieles. Fidelidad es la palabra. Que cada uno sea hallado fiel. Hemos aprendido a través de los años que siempre son pocos los fieles. Los pocos fieles, uno puede confiar en ellos, uno puede descansar en ellos, uno siempre sabía cuál era su posición. Ahora Pablo continúa diciendo aquí en los versículos 3 y 4 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Estos dos versículos que hemos leído pueden parecer difíciles, pero en realidad no lo son. Lo que tenemos aquí son tres juicios ante los cuales tenemos que comparecer. Y la razón por la cual usted no tiene ningún derecho para juzgarme, y por la cual yo tampoco tengo derecho alguno para juzgarle a usted, es porque todos nosotros vamos a estar ante un tribunal supremo. Ahora, el primer juicio tribunal es la opinión de los demás. Notemos lo que el apóstol Pablo dice. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Él se refiere aquí a la opinión de los demás. En la interpretación de la Biblia que da a Phillips, dice en este versículo 3, en realidad, a mí no me interesa mucho lo que ustedes o cualquier otra persona piensan de mí. Esa es una interpretación muy buena. Es una declaración realmente contundente y parecería indicar que Pablo fuera un antisocial. Pero el apóstol no era una persona insensible o desdeñosa a quien no le interesara la opinión de los demás. Él no quiere decir aquí que él no le da ningún valor a los juicios de los demás. Él no tenía inmunidad contra la expresión y estimación de la gente que le rodeaba. Él defendía su apostolado con gran sentimiento cuando era desafiado por los demás. Él se sentía herido por los rumores falsos, y aquí en este mismo capítulo él hace mención de eso. Leamos lo que dice aquí en los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Como podemos apreciar, amigo oyente, Pablo era muy sensible en cuanto a las opiniones de la gente, pero el apóstol no era desviado por lo que los demás pensaban. En realidad, su vida no estaba dirigida por los demás. Ellos no eran los que manejaban su vida. Él no escuchaba a aquellos que querían indicarle cuál dirección debía tomar él. Ahora, sea que a nosotros nos guste o nos disguste, vamos a estar ante el juicio de los demás. Es algo que uno no puede evitar. Y esto quizá es practicado con demasía en algunos países. Abraham Lincoln, por ejemplo, dijo, la opinión pública en este país, o sea, en los Estados Unidos, es todo. Eso es, a nuestro modo de pensar, una realidad, pero es lamentable que así sea. Vemos que hay un peligro en acatar siempre la opinión de los demás, el ceder ante la crítica de nuestros enemigos, el rendirse ante ellos.
Hay muchos tribunales que se inclinan hacia la popularidad de la mayoría. Eso es lo que hacen generalmente los políticos. Algunos hasta pierden sus valores morales, su honor, su reputación. Milton fue el que dijo, la última enfermedad de una mente noble es el amor a la fama. Y eso es lo que persiguen muchas personas en nuestros días. El editor del periódico El Sol de Nueva York, Horacio Greeley, dijo, la fama un vapor, la popularidad un accidente. Las riquezas son como alas pintadas. Aquellos que aplauden hoy son los que condenarán mañana. Solo hay una cosa que perdura, y es el carácter. Y vemos una vez más que alguien ha dicho, el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos vernos arruinados por la adulación que salvados por la crítica. Y eso nos tememos, amigo oyente, es también una cruda verdad. Ahora usted puede ver que el apóstol Pablo quizás se inclinaba un poco sobre la opinión de los demás, pero no fue cambiado nunca. Eso es lo que dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y luego más adelante él dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ahora el tribunal que es un poco más alto que la opinión de los otros, es aún otro tribunal. Y es el juicio que uno se hace a sí mismo. Y esa es la conciencia. Digamos de paso que ese es un tribunal superior, el tribunal de la conciencia de uno mismo. ¿Es la conciencia una guía segura? Bueno, Pablo dice que no lo es. No es una guía muy precisa o exacta. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. En el pasado tuvimos la edad de la conciencia, y eso terminó en el diluvio. La iglesia, o mejor dicho, los creyentes, tienen que tener una conciencia más iluminada. Y cuando nos reprocha algo o nos censura, debemos prestarle atención y obedecerla. Pero cuando aprueba nuestra manera descuidada de vivir, o cuando apela a nuestra vanidad y nos alaba, entonces debemos tener mucho cuidado. Todos nosotros permanecemos firmes o caemos ante este tribunal. Shakespeare fue quien dijo que deberíamos ser verdaderos ante nosotros mismos. Dice que, como la noche sigue al día, uno no puede ser falso ante ningún hombre. Y creemos que también fue Longfellow quien dijo, no en el clamor de las multitudes, ni en el aplauso o los gritos de las masas, sino que en nosotros mismos se encuentra el triunfo o la derrota. Es realmente algo muy bueno que un hombre honrado no sea influenciado por los demás, sino por lo que él cree que es lo correcto. Es una regla noble, sobresaliente, pero el apóstol Pablo dice que él no la sigue. Pablo no quiso pasar un juicio final sobre él mismo. Y una vez más, usando la interpretación de Phillips, se nos dice que Pablo ni aún valúa su propia opinión sobre él mismo, porque eso no lo justifica ante Dios. No es que él hubiera conocido algo contra él mismo. Por el contrario, él dice que no sabía nada en contra de él, pero que esto no lo libra a él de sus características de la naturaleza humana. Por lo general, nosotros somos más exigentes con los demás y más indulgentes o clementes con nosotros mismos. Usted recordará que ese fue el problema de David. Él podía ver lo malo en los demás, pero no en sí mismo. Cuando otras personas se ponen a hablar vanamente, ociosamente, o se ponen a contar chismes, ¿estamos nosotros hablando la verdad? ¿Estamos siendo honestos? Cuando otras personas se aferran a cierta opinión y son pretenciosas, ¿tenemos nosotros el valor, el coraje de hablar acerca de nuestras propias convicciones? Cuando las otras personas causan divisiones y crean problemas, ¿nos mantenemos nosotros por lo que es justo y correcto? ¿O cuando hay personas que abandonan la casa de Dios y se entregan a la apostasía, ¿tenemos nosotros una buena excusa? Usted sabe que no somos muy severos con nosotros mismos. A nosotros siempre nos gusta colocarnos en un lugar de eminencia y por lo general es algo distorsionado. Nosotros no nos mantenemos firmes o caemos ante nosotros mismos porque Dios puede cambiar la decisión de este tribunal. Y debemos agregar aquí que aún hay otro tribunal. Tenemos el tribunal de los demás, el tribunal de uno mismo, y luego el tribunal del único amo y Señor, el tribunal supremo de Cristo. Podemos notar lo que dice aquí el versículo 4 de este capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo que algún día él estará ante el tribunal de Cristo, y sobre esto él hablará en la segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 5, y esperaremos hasta llegar allí para entrar más a fondo en este asunto.
Pero cada uno de nosotros tendrá que estar presente allí. Así es que cada uno de nosotros tendrá que estar ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que será juzgado allí? Bueno, no serán nuestros pecados porque ellos han sido separados de nosotros tan lejos como lo está el oriente del occidente. Él no se acordará más de nuestros pecados, como dice allá en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Y todos nuestros pecados están cubiertos por su sangre. Nosotros entonces vamos a ser juzgados como administradores. Nuestra mayordomía sobre lo que Él nos ha dado estará bajo su inspección y escrutinio. Y nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, nuestro dar, todas estas cosas serán juzgadas. Esas serán las cosas que van a ser juzgadas en ese tribunal. Y nuestra tarea de ser administradores es de suma importancia. Después de todo, nosotros no somos los dueños de nada. Como hemos dicho antes, todas las cosas pertenecen a Cristo y nosotros también pertenecemos a Él. Estamos, por así decirlo, en una sociedad con Él. Y es algo maravilloso lo que dice Pablo al terminar el capítulo 3 que vimos anteriormente. Todas las cosas son nuestras. Pablo es nuestro, Apolos es nuestro. Y si usted es un calvinista, Calvino me pertenece al igual que Juan Wesley y el mundo. Y no nos estamos refiriendo a la sociedad organizada, el mundo secular, sino al mundo en el cual vivimos. Podemos disfrutar de los hermosos panoramas, de su belleza, de las montañas, de los árboles y del océano, de la vida en general. Yo estoy vivo en el día de hoy. Soy un ser humano. No me gustaría estar muerto hoy. ¿Le gustaría a usted estar muerto? Pero aún la muerte nos pertenece. Eso es lo que dice el doctor Parker. Él dice, la muerte es suya, y continúa, le pertenece. La muerte no es mi amo, sino que usted la puede dominar. Así es, amigo oyente, la muerte es suya. Eso es maravilloso. Las cosas del presente. Usted pertenece a Cristo y usted me pertenece a mí. Las cosas que vendrán, el camino hacia el futuro, las indicaciones han sido levantadas, las bases han sido quitadas. Pero ¿eso qué importa? Permítanos decirle, amigo oyente, que las cosas que vendrán, todas ellas, son nuestras. Eso es maravilloso. Y yo voy a estar ante Él algún día y debo vivir pensando en eso. Ahora escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En cierta ocasión un pastor recibió la visita de uno de sus miembros, quien vino para contarle que alguien estaba criticando al pastor. El pastor le preguntó qué estaba diciendo, y el interpelado respondió lo que la persona decía, a lo cual el pastor dijo, bueno, eso está bien. Y ya se retiraba el pastor y la otra persona le dice, ¿no va a hacer nada sobre eso? El pastor entonces respondió, no, porque si eso es todo lo que él conoce, yo conozco mucho más que él, y si eso es todo lo que él sabe, yo ciertamente conozco algo sobre mí mismo. Las cosas que se hacen en lo oculto de las tinieblas serán manifestadas ante Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo vivimos. Y luego el apóstol Pablo hace esta maravillosa declaración. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creemos que Dios encontrará en cada uno de sus santos algo por lo cual alabarle. Usted ha notado que cuando leemos sobre las 7 iglesias de Asia, Él habla algo bueno sobre cada una de ellas, con la excepción de una, la de la Odisea, que creemos no era una iglesia sino una organización. Pero Él tenía siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Él tenía palabras de condenación, así como también palabras de encomio, y todos tenemos la alabanza de Dios. Una anciana en una iglesia siempre tenía algo bueno que decir de cada predicador que venía. Un día llegó uno que presentó el peor mensaje que pudiera imaginarse. La gente en la iglesia se preguntaba qué era lo que esa ancianita le diría al predicador. A la salida de la iglesia, todos querían escuchar lo que ella le diría al predicador. Cuando él avanzó hacia ella, ella le dijo, «Ah, pastor, usted eligió un versículo muy hermoso para hoy». Bueno, podemos decir que siempre es posible hallar algo para alabar. Y entonces dice aquí, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Luego Pablo nos presenta una ilustración. Pablo y Apolos eran amigos. Nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros. Y cada uno utiliza su propio don. Eso es maravilloso, amigo oyente.
Pero dejaremos la consideración de esta ilustración para nuestro próximo programa, que las incontables promesas del Señor sean su más preciada posesión, ahora y siempre.